Buenas tardes. En esta oportunidad estamos aquí para revisar esta pequeña capacitación relacionada con herramientas tecnológicas aplicadas a la nanotecnología. Esta presentación hace parte del plan de fortalecimiento para grupos de investigación de la Universidad de Cartagena, en específico para el grupo de investigación Nanomateriales e Ingeniería de Procesos asistida por computador NIPAC del año 2021. Durante la capacitación, entonces veremos básicamente cuáles son pues esas herramientas, algunas generalidades, su estructura, algunas asignaciones que se pueden dejar y las referencias. Bueno, entonces, ¿qué son estas herramientas? Estas herramientas básicamente se consideran que son distintos procedimientos que permiten estudiar las propiedades de los nanomateriales. El objetivo es conocer información importante sobre las propiedades físicas, químicas y mecánicas de las muestras. Dentro de los tipos tenemos aquellas técnicas que se basan en espectroscopía y aquellas técnicas que se basan en microscopía. Dentro de la espectroscopía tenemos la espectroscopía infrarroja, la espectroscopía ultravioleta, láser, absorción atómica y rayos X. Y en el caso de la microscopía tenemos la microscopía de barrido y la microscopía de transmisión. Bueno, dentro de la microscopía, entonces, pues encontramos obviamente la microscopía electrónica de barrido, cuyas siglas en inglés son SEM. En esta técnica se aplica un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen. En el caso del haz de luz, estaríamos hablando de una microscopía, digamos, óptica tradicional, por ejemplo, la que se utiliza en microbiología. Y en este caso, la microscopía electrónica de barrido, pues básicamente lo que se pretende con ese haz de electrones es que incidan en la muestra y que estas partículas, digamos que puedan, digamos, emerger una señal que pueda ser, digamos, útil para reconstruir una imagen tridimensional de la superficie que se está analizando. Entonces, en esta diapositiva pues tenemos acá un microscopio electrónico pues bastante robusto, donde vemos pues que tiene pues varias interfaces, tiene diversas conexiones, pues tiene una unidad bastante grande donde pues se puede llevar a cabo pues esa elaboración de la imagen electrónica de barrido. Y pues digamos acá también vemos algunas de las imágenes referentes a dicha herramienta. Entonces tenemos, por ejemplo, el cañón de los electrones, que es por donde pues se van a formar, digamos, aquellos que van a hacer la incidencia en la muestra. Se forma también el haz de electrones. Hay un primer condensador. Este haz de electrones pues sigue pasando a través del equipo. Hay un segundo condensador, hay bombas de escaneado, detector de electrones de retrodispersados y pues obviamente también tenemos diferentes componentes desde la parte de hardware y de software que nos permite pues precisamente generar un espectro de rayos X, por ejemplo, y de esa manera pues digamos que afectar la muestra y, digamos, incidir sobre la muestra. Normalmente este tipo de técnica se denomina una técnica destructiva, ya que la muestra posteriormente, dependiendo del tipo de material, no se puede reutilizar. Por otro lado, pues también tenemos la microscopía electrónica de transmisión. En este caso, pues a diferencia del anterior, básicamente unas de electrones de alta energía, en este caso va a tener una energía aproximada de 300 kiloelectronvolt, atraviesa una muestra muy delgada, normalmente es menor a 150 nanómetros, lo cual altera pues varias propiedades físicas de las de los electrones que son recopiladas por diversos detectores. Entonces, esta es otra técnica muy utilizada para la caracterización de los nanomateriales. Aquí pues entonces miramos, digamos a modo gráfico, cómo se verían las diferencias entre el SEM, es decir, el microscopio de barrido, ¿cierto? Y el de transmisión. Entonces vemos que obviamente los mecanismos físicos son diferentes. Básicamente acá en el TEM lo que vemos es cómo se, digamos, ese haz de electrones de alta energía afecta a la muestra y con base en ello pues se logra transmitir una señal. Y en el caso del SEM, entonces lo que vemos es cómo ese haz de electrones básicamente afecta a la muestra y de esa manera logra generar una imagen 3D utilizando pues también herramientas de software que son útiles para llevar a cabo esta caracterización.
Debido pues a que precisamente las técnicas son diferentes, pues obviamente las imágenes que vamos a obtener son diferentes. En este caso pues tenemos dos micrografías, una obtenida por SEM, la otra obtenida por TEM, en la cual pues vemos características pues totalmente diferentes pues de la misma muestra que estamos analizando. Entonces pues normalmente se requieren estos dos tipos de técnicas para poder establecer diferentes conclusiones o pasos a seguir en el caso que se estén desarrollando nanomateriales para alguna aplicación en específico. Bueno, teniendo en cuenta también la espectroscopía, entonces la espectroscopía es importante que recordemos que depende básicamente de cómo actúa la luz sobre una muestra. Recordemos entonces que el espectro electromagnético va desde el color rojo hasta el color morado, si analizamos pues lo que es la luz visible para nuestro ojo, y aquellos colores que van debajo del morado se llaman ultravioleta y los que van por encima del rojo se llaman infrarrojo. Entonces, pues de esa manera nosotros podemos caracterizar los materiales utilizando diferentes instrumentos, diferentes tipos de onda que nos van a permitir mencionar pues qué características son aquellas importantes para el nanomaterial que estamos analizando. En este caso, por ejemplo, los rayos X, que son muy útiles, más o menos se encuentran en una longitud de onda de 450 nanómetros y se encuentran pues más o menos en este rango del espectro visible. Entonces, pues es una herramienta que es muy útil también para caracterizar no solamente nanomateriales, sino materiales en general. Bueno, entonces, cuando utilizamos el espectro electromagnético en la zona infrarroja, pues tenemos las técnicas de espectroscopía infrarroja. Básicamente allí se mide la interacción de la radiación infrarroja con la materia por absorción, emisión o reflexión y se utiliza pues para estudiar e identificar sustancias químicas o grupos funcionales en forma sólida, líquida o gaseosa. Entonces, pues tenemos diferentes equipos que pueden, digamos, analizar las muestras. Tenemos el infrarrojo medio, el infrarrojo lejano y el infrarrojo cercano. Bueno, entonces, básicamente acá por lo que tenemos en esta diapositiva es básicamente el ejemplo de varios espectros infrarrojos. En este caso, el espectro nos está reportando el porcentaje de transmitancia. Normalmente, pues entonces nosotros tenemos que tener una sustancia blanco. Esa sustancia blanco, pues puede ser el aire, puede ser agua, puede ser, digamos, de lo que estemos analizando, pues aquella sustancia pues que nos esté generando ruido, que también contenga grupos funcionales y que pueda afectar nuestra medición. Por ejemplo, si el nanomaterial está solubilizado en agua, por ejemplo, nuestro blanco podría ser el agua para, digamos, obviamente comparar pues cuál es la estructura real de nuestro nanomaterial. Si fuese etanol, pues entonces nuestro blanco sería el etanol y así sucesivamente pues con el tipo de sustancia donde se encuentre, por ejemplo, solubilizado nuestro nanomaterial. Y lo que nosotros podemos hacer con el espectro infrarrojo, pues es identificar los diferentes grupos funcionales de acuerdo con la literatura. Entonces podemos ver, por ejemplo, los picos de OH, podemos ver los enlaces de carbono-nitrógeno, podemos ver los grupos carboxilo, entre otros. Entonces acá pues vemos, por ejemplo, diferentes tres, en este caso cuatro tipos de nanomateriales que van a tener pues digamos que espectros en algunas zonas bastante parecidos y en otras zonas o grupos funcionales van a presentar algunas diferencias. Otro de los instrumentos que nosotros podemos utilizar para analizar estos nanomateriales es lo que nosotros conocemos como espectrofotómetro. El espectrofotómetro normalmente trabaja en las longitudes de ultravioleta y el espectro visible. Básicamente, este instrumento utiliza la radiación electromagnética, que pues básicamente es un haz de luz, que actúa en las regiones visibles y ultravioleta cercana y puede ser también en la infrarroja cercana. Entonces, en este caso, la radiación absorbida por las moléculas de esta región del espectro provoca transiciones electrónicas que pueden ser cuantificadas. Entonces, pues no todos los nanomateriales van a poder ser analizados por, digamos, las técnicas de ultravioleta, porque, pues, por ejemplo, allí necesitamos que, pues, el material sea coloreado o que tenga algún grupo funcional que pueda verse, pues, digamos, con esta técnica. Entonces, normalmente las técnicas de ultravioleta visible básicamente son técnicas
colorimétricas. Y en el caso del NIR, que es el infrarrojo cercano, pues digamos que las técnicas que emplean este espectro normalmente son para aquellas en las que nosotros hacemos control de calidad, es decir, nosotros queremos ver si nuestro nanomaterial está saliendo siempre con las mismas características o tiene alguna diferencia. Entonces, normalmente se requiere un gran número de espectros y obviamente aplicar diferentes herramientas de estadística multivariada para establecer pues si el espectro que estamos generando es adecuado o no es adecuado al nanomaterial que estamos analizando. Bueno, como les mencionaba entonces, en esta técnica en la cual, por ejemplo, tenemos el espectrofotómetro ultravioleta visible, nosotros podemos analizar algún material que sea, digamos, genere una señal en este rango del espectro electromagnético. Entonces, pues acá tenemos diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, acá tenemos longitudes de onda que van de los 210 a los 340 nanómetros y tenemos una molécula que en este caso es el paracetamol o el acetaminofén que todos conocemos. Entonces, en las unidades que tenemos aquí, el eje Y, tenemos la absorbancia. Normalmente la absorbancia debe cumplir una ley que se llama la ley de Big-Lambert, en la cual digamos que las concentraciones de nuestra sustancia de interés, en este caso del paracetamol, deben llegar a un máximo de 1 de absorbancia para que digamos que nosotros podamos hacer diferentes curvas de calibración. Por ejemplo, si con su nanomaterial ustedes están evaluando cuánto paracetamol pueden retener, entonces, o cuánto paracetamol pueden liberar, entonces básicamente la curva de calibración para poder establecer esta concentración de la sustancia debe, digamos que estar entre 0 y 1. Y de esa manera, pues nosotros poder identificar dónde estaría, pues digamos que en la concentración de la sustancia de interés. Aquí digamos que nosotros vemos un espectro en general, es decir, nosotros lo que le decimos al equipo es que haga un barrido. Entonces él hace un barrido de las diferentes longitudes de onda y nos dice dónde va a encontrar la mayor longitud de onda, digamos la mayor señal, en qué longitud de onda va a encontrar la mayor señal. Entonces vemos acá que para esta concentración de paracetamol se encuentra una absorbancia alta, alrededor de 248,3 nanómetros. Entonces, eso quiere decir que esta sería una técnica muy útil para poder, pues, digamos, evaluar esa concentración de la sustancia deseada. Otra técnica pues utilizada, digamos, con grandes aplicaciones es la espectroscopía de absorción atómica. Esta, digamos que es útil para medir las concentraciones específicas de un material en una mezcla. Esta técnica se utiliza para determinar la concentración de un elemento en particular en la muestra. Normalmente, por ejemplo, analizamos metales y básicamente los detectores que se utilizan son de llama. Entonces, normalmente estos equipos cuentan con lámparas específicas para el metal que nosotros queremos detectar. Puede ser, por ejemplo, calcio, sodio, puede ser también metales pesados como el cromo, el cadmio. Y básicamente lo que nos permite el equipo es observar la concentración de estos metales en una mezcla cuando tenemos una mezcla de acuerdo con las lámparas que tengamos disponibles. Entonces, pues si por ejemplo queremos analizar cadmio, pero no tenemos la lámpara de cadmio, pues desafortunadamente esta técnica no puede ser de utilidad. Así que es importante previamente a la utilización del equipo eh, conocer pues la técnica de análisis y saber si se cuenta con la lámpara requerida para hacer este análisis. Entonces, pues como les mencionaba, básicamente acá lo que es necesario es, digamos que preparar muy bien la muestra para poder llevar a cabo ese análisis. En este caso, la solución o la mezcla que vamos a analizar, pues se lleva a una llama. Esa llama generalmente es generada con algún gas, normalmente puede ser hidrógeno. Y básicamente esta, digamos, incidencia de la llama genera pues una serie de señales que posteriormente pues se pueden utilizar para poder predecir la concentración de la sustancia de interés. Entonces normalmente las señales químicas se traducen en señales útiles para el usuario y poder saber pues en este caso cuál sería la concentración del analito de interés.
Otra de las técnicas muy útiles para caracterizar los nanomateriales y en general los materiales es la difracción de rayos X. Entonces, pues los rayos X, así como ustedes los conocen como para las radiografías que nosotros nos hacemos, básicamente en esta técnica son difractados por los electrones que rodean los átomos por ser su longitud de onda del mismo orden de magnitud que el radio atómico. Entonces, los rayos X que salen después de esta interacción contienen la información sobre la posición y el tipo de átomos que se encuentran en su camino. Entonces, pues allí nosotros podemos, por ejemplo, caracterizar, no sé, un nanomaterial libre cuando lo estamos, digamos que, obteniendo y un nanomaterial, por ejemplo, compuesto cuando lo estamos mezclando con otro nanomaterial o con otra molécula o con diferentes agentes que queramos ver. Entonces, allí también mediante esta técnica, pues nosotros podemos observar las diferentes concentraciones de los átomos que vamos a tener en nuestro material que estamos caracterizando. Bueno, eso era todo lo que teníamos en esta presentación. Les agradezco mucho por la atención y espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias.